sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a la lección número 14 de este curso hermoso que le hemos titulado Profetas Menores. Hoy vamos a continuar viendo lo que es el libro del profeta Ageo. En el primer video vimos, amados hermanos, lo que era una línea de tiempo que nos iba a dar una mejor idea de cómo era lo que se está viviendo post-exilio, ¿verdad? Mencionamos en el primer video de que estos últimos 3 profetas, de los profetas menores, son profetas del post-exilio. Entonces, teníamos que pasar por ese primer video para entender un poquito el panorama, el tiempo que ellos van a vivir. Amén. Pero ahora entramos a lo que es el libro del profeta Ageo, parte 2. Así que hoy vamos a aprender bastantes lecciones aquí. Pero ¿qué te parece si inclinas tu rostro, cierras tus ojos un momentito y le oramos al Señor y le pedimos su ayuda? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos ahora tu bendición sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los oyentes, Señor amado. Dame de nuevo para explicar tu palabra, para predicarla, Señor amado. Y danos también un oído obediente. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, tenemos bastante que cubrir el día de hoy, así que vayamos rápidamente a lo que es la lección número 14. El libro del profeta Ageo, parte 2. Ya estuvimos viendo lo que era esa línea de tiempo que mencionamos en el video número 1. Pero ahora miremos algunos otros detalles que nos faltaron. Miremos el tiempo de Ageo, que algunas de estas cosas ya las vimos también en el video 1. Pero mencionamos que Ageo menciona que el templo está destruido. Vayamos ahí a Ageo capítulo 1, versículo 2. Dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mencionábamos, amados hermanos, que habían pasado 16 años desde que Zorobabel llegó con un grupo de exiliados, 50,000 personas, llegaron a Jerusalén, pero al recibir resistencia de los samaritanos, ellos se acomodaron a trabajar mejor en sus casitas. Amén. El templo sigue destruido. Han pasado 16 años y Ageo, Dios lo manda ahora para profetizarles después de haber llegado ellos ahí y acomodarse. También, amado hermano, es importante notar que hay hambre, escasez, sequía y pobreza. Y mira por favor al grado que está esto, porque ellos no han sido obedientes y cuando no es un obediente las cosas no van bien. Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. O sea, amado hermano, esto lo ocasionó el Señor para que os reaccionaran. Y la tierra detuvo sus frutos. Y versículo 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra.
¿Te das cuenta? Esto es muy importante y va a ser una de nuestras lecciones que vamos a ver el día de hoy. Y dice, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, el Señor les está hablando acerca de ese problema. Mira el versículo 6 conmigo. Versículo 6 también es uno que se menciona. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Entonces, hay hambre, hay escasez, sequía y pobreza. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Amén. Pero también nos mencionan, amados hermanos, que 16 años antes ellos se habían conformado con no luchar y tener solamente un altar restaurado. Esto es lo que existe aquí en el tiempo de Ageo. Dice así ahí en Esdras capítulo 3 versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Amén. Entonces, démonos cuenta que esto fue lo que hicieron 7 meses después de haber llegado. Amén. Ahí a Jerusalén. Pero ahora tenemos a Ageo profetizando 16 años después y ellos siguen con el altar restaurado, pero la casa de Jehová destruida. Pero también, amados hermanos, habíamos mencionado en el video 1 que los samaritanos se opusieron y le pusieron resistencia y ellos habían cesado la obra. O sea, ellos habían tratado, pero a causa de esa resistencia, ellos cesaron la obra. Entonces, hoy vamos a aprender 3 importantes lecciones del libro de Ageo. Por favor, toma mucha nota de esto porque yo creo que nos va a ayudar bastante. La primera tiene que ver con prioridades. Miremos ahí en Ageo capítulo 1 versículo 4. Dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Bueno, lo primero que vamos a entender, amados hermanos, es el valor de las prioridades. Las cosas de Dios deben tomar prioridad, y esta es la clave para ser bendecidos. Ahora, Jesús lo puso de esta manera, porque esto es el problema que está ocurriendo acá. Ellos tienen sus prioridades al revés. ¿Sabes? Y así exactamente está viviendo mucha gente el día de hoy. Sus prioridades están al revés. Su problema es, amado hermano, no de que no haya comida, no de que le quitaron el trabajo. Esos son solamente las consecuencias muchas veces de el valor de las prioridades. El problema el día de hoy está ocurriendo muy similar a este tiempo que estamos viendo. ¿Por qué, amado hermano? La gente se conforma con hacer un pequeño altar en lugar de hacer una casa de adoración. Y, amado hermano, eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. La gente se conforma con venir los domingos, hay veces una vez a la semana, hay veces una vez al mes, hay veces en eventos especiales, y piensan que esa es la relación que está bien con Dios. Eso mismo ellos habían hecho. Ellos tenían un altar del holocausto, pero no tenían la casa de adoración.
Y ellos pensaban que Dios estaba contento con eso. Pero no, amado hermano. Entonces, nos damos cuenta que Jesús ya nos había hablado de estas prioridades. Mira lo que dice ahí en Mateo 6:21. Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Mira lo que dice. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, por eso es importante tener bien nuestras prioridades. ¿A quién le das los primeros minutos de tu día? ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿A quién le das el primer día de la semana? Mucha gente se va, amados hermanos, en el primer día de la semana es cuando van a hacer compras, van a hacer ropa, van a hacer de todo. El día sábado se lo dieron a la familia. ¿Y Dios dónde queda en medio de todo esto? No, amado hermano, necesitamos poner nosotros prioridades. Cuidado con esto, porque ahorita estamos viendo lo que ocurre cuando no se tienen buenas prioridades, cuando a Dios no se le tiene en primer lugar. Entonces, ahora también Jesús mismo nos habla de otro punto. Hay un orden que Dios dejó. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Cuál es el orden? Aquí está. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que para que todas las cosas después sean añadidas, se necesita buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un orden que Dios dejó, que se le busque a Él de primero y todas las cosas. Él es buen proveedor de todas las cosas. Entonces, esto es otro punto cuando hablamos de prioridades, pero también nos vamos a dar cuenta que seguido en la palabra de Dios, las cosas de Dios traen verdadera prosperidad. Miramos a un Josué, capítulo 1, versículo 7, donde le están diciendo que sea valiente en cumplir toda la ley. Y dice al final de ese verso, y todo lo que hagas prosperará. Hay un orden, hermano, un orden de prioridades. Hay veces perdemos ese orden de prioridades. Yo tengo un orden de prioridades como pastor. Yo tengo que atender a la mies, yo tengo que darle alimento, yo tengo que esforzarme por traer alimento a la iglesia donde pastoreo. Pero hay también un orden de prioridades de cristiano, de hijo de Dios. Hay un orden de prioridades y nosotros no podemos desatender ese orden de prioridades. Amén. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 es el otro verso mencionado ahí. Está David hablando con su hijo Salomón y le dice, sé hombre. Y date cuenta que le menciona, vamos ahí por favor, le menciona la importancia de ponerle atención a la palabra y obedecerla, para que de esa manera seas próspero en todo lo que hagas. Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto es muy importante, hermanos. Salmos 1, 2 al 3 nos habla también de la prosperidad de aquel que tiene la ley de Jehová como su delicia. Entonces es importante, amado hermano, poner las cosas de Dios. Esas son las que traen verdadera prosperidad. Poner el reino de Dios en primer lugar, eso también trae bendición. Mateo 6:33. Pero ahora tenemos aquí un caso donde, amado hermano, ellos no tienen sus prioridades bien puestas. Y cuando las prioridades están mal, no hay bendición de lo alto. Si esto fuera al revés, hermano, y no importaran las prioridades,
no importaran poner a Dios. Explícame por qué Elías, cuando trató de levantar al pueblo, tuvo que restaurar un altar antes. Cuando trató de levantar al pueblo y regresarlo a Dios, tuvo que levantar un altar antes, porque las prioridades eran importantes. David, cuando queda de rey, Saúl no había buscado la presencia de Dios por todo ese tiempo de su reinado. No había buscado el arca del pacto. ¿Y qué hace David? Lo primero que hace es pone de regreso las prioridades. David buscó el arca del pacto inmediatamente. Fue lo primero que hizo, hermanos, al quedar él como rey. Entonces, ¿te das cuenta? Es de mucha importancia esto. También ahora tenemos a un Ageo que mandó al pueblo a reconstruir el templo. Nuevamente prioridades. Y entonces me surge la pregunta, ¿cómo están tus prioridades? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué hacías antes? Que te funcionaba muy bien, que habías puesto las cosas de Dios en primer lugar en tu vida y las cosas iban muy bien. ¿No será que esta enseñanza, amado hermano, es un ejemplo para nosotros que meditemos en nuestros caminos? Ellos tenían escasez, ellos tenían sequía, lo vamos a ver en unos capítulos después. Pero ¿por qué tenían todo esto? Ponían, amados hermanos, como dice ahí, ¿verdad? Ponían su salario en saco roto, dice ahí. ¿Pero por qué? Por sus prioridades. No las tenían correctas. Dios estaba en otro lugar. Meditemos en nuestros caminos, porque yo creo que ese es un mensaje para algunos de nosotros. Y regresemos a hacer las cosas que estábamos haciendo bien. Amén. Miremos el segundo punto. El segundo tema de importancia aquí, amados hermanos, es no ceder ante la oposición. Ageo capítulo 1, versículo 9 al 10 dice, esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Entonces, tenemos que ver este segundo punto de esta manera. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, por qué ellos se detuvieron a construir la casa de Dios. Y aquí, amado hermano, es de nosotros, es nuestra responsabilidad acabar lo que Dios comenzó. Acabar lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Dios los mandó ahí con un propósito. Pero ellos al sentir la resistencia se detuvieron. No lo hagas. Aunque sientas la resistencia, ¿sabes cuántas veces como pastor yo he sentido resistencia a las cosas de Dios? Amado hermano, yo me recuerdo cuando me tocó dejar mi trabajo. Yo tenía un muy buen trabajo, hermanos. Era, yo creo que aquí en inglés se dice manager, gerente, creo que se dice en algunos países. Yo era gerente de una compañía, una organización muy grande aquí en Estados Unidos, una línea de tiendas de comida orgánica. Y amados hermanos, gracias a Dios tenía buen salario, tenía de todo, gracias a Dios. Y el Señor me llama al ministerio y me dicen que deje mi trabajo. Hermano amado, fue muy difícil para mí esa decisión. Y se me vinieron un montón de problemas. Y en una de esos problemas, me recuerdo que el enemigo me habló y me dijo, ya sabes de lo que soy capaz. Ve y toma tu trabajo de regreso. Cuando yo oí esas palabras, yo sabía, amados hermanos, que el enemigo estaba involucrado en estos problemas que se estaban levantando. Y amado hermano, ahí me di cuenta que su interés era que yo regresara
y no tomara el camino de fe que ahora me estaban pidiendo tomar. Y entonces entendí, agarré fuerzas. Esa vez me dio muchas fuerzas porque me pude dar cuenta que era el enemigo el que estaba tratando de intimidarme. Entonces te voy a dar cómo funciona el enemigo. Amén. Date cuenta que la voluntad de Dios era clara. La casa se tenía que construir, quisiera el enemigo o no quisiera. Ellos eran el instrumento que Dios había mandado. Entonces, estudiemos esto rápidamente. Ve conmigo allá a Esdras capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo funciona el enemigo? Y para que le tengas cuidado, y tienes que resistir la presión de la oposición. No ceder, sino resistir. Esa es la segunda lección aquí. Esdras capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, el primer punto que te puse ahí, amado hermano, es que el enemigo trata de infiltrarse sutilmente y tienes que tener discernimiento. Él trata de infiltrarse sutilmente sin que te des cuenta. Ellos discernieron muy bien. Zorobabel y los que estaban ahí, los jefes de casa, dice ahí. Pero el segundo paso, mira, como no pudieron infiltrarse, ahora van a tratar de intimidar. Esdras capítulo 4, versículo 4. Míralo conmigo. Esdras capítulo 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó. Y miremos esa palabrita. Le voy a poner resaltar ahí. Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Este era el plan del enemigo. El enemigo quería que ellos no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mira, sobornaron. Esto es otro de los puntos que ellos hicieron. Entonces, hay bastantitas cosas que podemos darnos cuenta allí, amado hermano. Ellos se tratan de infiltrar, el enemigo se trata de infiltrar, trata de intimidar, pero mira por favor lo próximo. Ahora, su fin es frustrar el propósito de Dios. Capítulo 4, versículo 5. Amén. Capítulo 4, versículo 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar. Este es otro de los puntos. Frustrar sus propósitos. Entonces, date cuenta que el enemigo es bien sutil. Y estas son las cosas que va a tratar. Te mencioné que yo pasé por diferentes circunstancias cuando comenzamos a ver la mano del Señor. Hermano, cuando comenzamos esta iglesia, me dieron un discipulado. Eso fue lo que nos mandaron. La iglesia madre en Chicago nos mandó con un discipulado que ya estaba establecido aquí. Y nos dijeron, ese discipulado lo vamos a hacer iglesia. Y hemos escogido que ustedes sean las personas. Entonces, nosotros nos venimos con mi familia, amados hermanos. Comenzamos a pastorear. Comencé a pastorear. Pero resulta de que la gente no llegaba los días martes. Solamente llegaba los días domingos la gente. Y los días martes
yo manejaba 1 hora de camino para llegar allí y no llegaba absolutamente ni una alma. Y amados hermanos, ese camino de regreso de 1 hora, el enemigo comenzaba a decirme: ¿para esto dejaste tu trabajo? ¿Para esto? Trataba de frustrar. Y mire, hermano amado, le soy franco, yo no soy tan fuerte, tampoco me quiero ver fuerte. En algún momento yo me recuerdo haber hablado con mi padre y le dije: papá, él está en Guatemala, él pastorea una iglesia en Guatemala. Le dije: papá, me regreso al trabajo. La gente aquí no llega. Yo solo llegaban los días domingos. Y mi padre me dice, con lágrimas en sus ojos, me dice: mijo, el que pone sus manos en el arado y voltea a ver para atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Hermano, cuando viene la oposición, por eso estoy hablando de estos testimonios, son cosas que usualmente no menciono en estas clases, pero las estoy mencionando para que te des cuenta el grado de oposición que se viene. Se trata de infiltrar al enemigo, trata de intimidar. Su fin es frustrar el propósito de Dios. Amén. Mira el punto número 4. Usa la acusación mentirosa. Esdras capítulo 4, versículo 6. Miremoslo por favor. Dice ahí: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Amén. Escribieron acusaciones. Entonces, esa es otra de las cosas que comienza a hacer. Son estrategias que el enemigo hace y nosotros debemos de conocerlas para contraatacarlas. Mira esta otra, la 5. Usa del pasado a su favor. Capítulo 4, versículo 15. El enemigo juega sucio, hermanos. Y él no anda jugando a ser el diablo. Él es el diablo. Y el enemigo va a tratar de hacer lo posible para que tú no sigas avanzando en la voluntad de Dios. Versículo 15 dice: para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde. Mira hasta tal grado que llega el enemigo. Y hiperjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Qué interesante. Usa del pasado a su favor. Y el último punto. Su objetivo es cesar la obra. Esdras 4:23. Mira lo que dice. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Ese es su objetivo. Gracias a Dios, amados hermanos, el Señor se mantiene fiel a sus promesas. Y media vez uno quiere hacer la voluntad de Dios, el Señor se mantiene al lado de uno. Y esto es importante. Entonces, no ceder ante la oposición. Ese es el tema, uno de los temas aquí en el libro de Ageo. Ellos lo hicieron, ellos se cedieron y no les fue muy bien porque ahora vino juicio de parte de Dios hacia ellos. Punto número 3, tema número 3 que vamos a aprender aquí en Ageo. Cuando Dios va a usar a alguien. Amén. Vayamos ahí a Ageo capítulo 1, versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos,
su Dios. Entonces, vamos a aprender aquí algo muy importantísimo. Tenemos que saber, amados hermanos, que no todos los vasos son iguales. Hay vasos específicamente para ciertas tareas, para ciertas labores en el reino. Y tenemos que reconocer que aunque nosotros no seamos ese vaso, nosotros también tenemos una función. Dios ha escogido ciertos vasos y cierta labor que ellos tienen que hacer. Igualmente lo miramos aquí. Ahora el Señor despertó el espíritu de estos vasos que iba a usar. Amén. Que ese es el primer punto acá. Los vasos. Dios tiene personas específicas para planes específicos. Nos damos cuenta en Zacarías capítulo 3, que están hablando de los mismos personajes. Capítulo 3, versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Eso es muy importante. ¿Te das cuenta? Ellos, amados hermanos, tenían una labor que tenían que hacer. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Todo eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero date cuenta, amados hermanos, que esas personas que estaban con Josué, el sumo sacerdote, eran personas simbólicas. Amén. Ahora vayamos a ver aquí. Después de que Dios escoge los vasos, ¿qué hace? Lo que nos dice Ageo 1:14. Despierta el espíritu de esa gente. Así como dice ahí, como decía aquí, ¿te recuerdas? Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sumo sacerdote, el espíritu de todo el remanente del pueblo. O sea, cuando Dios escoge los vasos, comienza a despertar el espíritu. Y esa palabra despierta significa alertar, avivar, levantar, despertar. Por eso, amado hermano, yo te doy un consejo. Cuando tú te sientas decaído, cuando te sientas desanimado, es válido pedirle al Señor que avive tu espíritu, que despierte tu espíritu, que se levante tu espíritu. Porque a veces el trabajo en la mies, el trabajo en la iglesia es muy duro y muy difícil. A veces uno escucha y esas palabras vienen a profundizar y comienza el desánimo, amado hermano, a comenzar a habitar en nuestro corazón. Pero no, aquí nos damos cuenta de que Dios despertó el espíritu, o sea, avivó el espíritu de esta gente. Pero no solamente eso. Aquí viene un tercer punto muy importante que vamos a aprender. Después de que escogió los vasos, los despierta su espíritu, o sea, los aviva. Pero también los limpia. A ese grupito que Dios va a usar ahora y en Zacarías 3:1, mira lo que ocurre. Nos muestra a uno de los personajes de ellos. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Sí, ese verso que usamos usualmente para mostrar esa corte celestial que hay en el cielo. Y mencionamos de que está Satanás ahí, que está el sumo sacerdote Josué. Y no sabíamos qué sumo sacerdote Josué estaban hablando. Bueno, es de esta historia. De esta historia que estamos viendo de Esdras, Ageo, Zacarías, todos esos libros. Nehemías. Entonces, estamos viendo esta historia. Ese es el sumo sacerdote, el mismo que va a ser usado. Y ahora el Señor le está mostrando a Zacarías. Le está mostrando por qué necesita ser limpio.
Dios lo va a usar, pero antes de usarlo lo va a limpiar. Dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti, ¿qué? Tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces en lo espiritual sí funciona todas estas ropas de gala. Hay una jerarquía, hay una autoridad. Las ropas tienen un simbolismo en lo espiritual. Y esto es lo que ocurrió aquí. Ahora Dios comienza a limpiar. Esta limpieza es para que Satanás no tome ventaja. Amén. Pero también otra de las cosas que comienza a ocurrir es que Dios instruye a las personas que va a usar. Mira conmigo el capítulo 4, versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este verso que es algo hermoso, que es un verso que usamos seguido, amados hermanos, ¿a quién se lo dieron? A Zorobabel. Le están dando instrucciones, los están instruyendo de cómo se van a hacer las cosas. Esto es muy importante. Y por último, amado hermano, después de que los escogió, los despertó, los limpió, los instruyó, ahora, durante todo el período de la construcción, hasta que se lleve a cabo lo que Dios ha dicho, ¿sabe qué? Dios los va fortaleciendo, poco a poco. Ahí tenemos a Ageo capítulo 2, versículo 4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y Zacarías 4:9. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces ahora tenemos a un Dios que fortalece la obra. Él es el más interesado de todos, hermanos, que se lleve a cabo su voluntad, su deseo. Y así, de esta manera, Dios escoge y Dios usa. Amén. Hermanos, estas son 3 lecciones de este tiempo, del período de Ageo. 3 temas de importancia aquí. Espero de que te haya sido de mucha bendición este libro. Y te quiero esperar para la próxima semana, donde vamos a estar viendo, amados hermanos, lo que es el libro de Zacarías. Que te soy franco, no sé cuánto tiempo nos va a durar ese libro, ya que son 14 capítulos. Es muy probable que tengamos que ir a 2 semanas con este libro, pero no sé, vamos a ver. Que Dios te bendiga, amados hermanos, te espero para la próxima semana y que sea de bendición todo esto para tu vida. Amén. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.